A ver, perdón. Éxodo capítulo 12, para ir viendo los lineamientos de la Pascua. Porque esta es la primera Pascua. Y nosotros, bajo las circunstancias que tenemos cosas muy similares a la primera Pascua. Pero no se olviden que nosotros no celebramos la primera Pascua, sino nosotros celebramos la Pascua que tiene nombre y apellido. Porque alrededor de la Pascua, si nos tomamos un poco más del tiempo que sea necesario, siempre es bueno recalcar lo que es la Pascua. Alrededor de la Pascua hay muchas Pascuas. Y dentro incluso del Nuevo Testamento, ustedes saben, se puede encontrar una, dos, tres Pascuas y se puede encontrar alrededor, esa es la palabra, alrededor de la Pascua, algunas fiestas que son importantes. Pero, como decíamos, la Pascua es un tiempo específico. La Pascua es en el tiempo específico y la Pascua es específica, porque alrededor de esta Pascua, todas las demás que aparentemente son Pascuas, desde el tiempo de Cristo Jesús existían y aún hasta hoy siguen existiendo. Es decir, si vamos en el tiempo, en el tiempo de Jesús, ahí usted puede identificar la Pascua judía, la Pascua, la Pascua como fiesta de los judíos y bueno, y alrededor de los tiempos que nosotros estamos, pues vemos también que existen ese mismo tipo de diferencias entre Pascua y Pascua. La Pascua católica que siempre cae el viernes, la Pascua, la Pascua judía, que en este caso va a caer el día miércoles en la tarde. Déjeme confirmar, yo tengo aquí un calendario para ver específicamente cuándo dice que la Pascua cae. Aquí tengo. Sí, cae miércoles en la tarde. Ya tenemos ahí las diferencias con la Pascua. Pero como nuestra Pascua es específica y la Pascua, como la Pascua es específica y nosotros no es que nosotros no estamos inventando una Pascua, sino nos estamos uniendo a la Pascua específica. Entonces, ahí es donde no coinciden. La Pascua de Cristo no coincide con la Pascua de judía. La Pascua de Cristo, en cambio, sí coincide con la Pascua de Jehová. Por eso, la Pascua de Jehová y la Pascua de Cristo son las Pascuas específicas que nosotros estamos preparándonos para celebrar el día 14. Entonces les comentaba que la primera Pascua la tenemos en Éxodo capítulo 12, pero esta Pascua tiene características que se unen a la Pascua de Jehová, pero tienen características no para repetirlas, sino más bien para proyectarlas. Ese es el sentido de la Pascua. Pero en esta vez nosotros, como ustedes ven, tenemos características muy parecidas a esta Pascua. Y ya vamos a ver, claro, ustedes se dan cuenta por qué. Porque la característica parecida que tenemos, la más parecida que tenemos a esta Pascua, a la Pascua de Éxodo 12:1, a la primera Pascua que se unió a la Pascua específica de Dios, con esto lo que quiero decirles es que antes de esta Pascua ya existía la Pascua de Jehová, obviamente, y después de esta Pascua ya existe la Pascua de Jehová y la Pascua de Cristo, obviamente. Entonces, la característica específica es que lo hicieron en sus casas y al parecer lo vamos a tener que hacer en nuestras casas. Entonces, eso quiere decir que nos vamos a remontar a las Pascuas, que nos vamos a remontar a la primera Pascua. No ha cambiado. No ha cambiado la Pascua de Jehová ni la Pascua de Cristo, porque la Pascua de Jehová y la Pascua de Cristo siempre tuvo la idea, la alternativa que sea en el lugar específico del santuario. Pero lo chévere es que ahora nosotros podemos decir nuestro lugar, nuestro santuario, en este caso la Casa del Dabar, que está en el centro de las naciones, también lo podemos proyectar a nuestra casa. Y lo podemos proyectar y lo podemos vivir, es decir, podemos hacer, no como en la primera Pascua lo hicieron en sus propias casas, sino lo hacemos de forma
eh, esparcida, no de forma dispersa. Entonces la Pascua de Dios, es decir, Cristo Jesús como nuestra Pascua, Cristo Jesús vino a qué? Cristo Jesús vino a unirnos. Pero la primera característica de la unidad, o una de las características importantes de la unidad, es que eh, se tiene que darle la connotación, una de las connotaciones más importantes de la unidad es el esparcimiento. Y el esparcimiento es muy contrario a la dispersión. Por eso lo que vino a hacer Cristo Jesús no vino a unirnos, no vino a aglutinarnos como sinónimo de unidad. Por el contrario, vino a esparcirnos. ¿Por qué? Porque en lugar de estar esparcidos como deberíamos estar, y en el tiempo de Cristo lo que estaban, ¿cómo estaban ellos? Ellos estaban dispersos. La dispersión no es lo mismo que el esparcimiento. Entonces, es por eso que la unidad, el sitio que ahora nosotros estamos mirando, es una forma de mirar la riqueza de esta Pascua que se parece a la primera Pascua, pero que sobre todas las cosas se parece a la Pascua de Jehová, a la Pascua de Cristo Jesús, que en lugar de estar, como en ese caso, estaban en Egipto. ¿Cómo estaban en Egipto? En Egipto estaban aglutinados, pero al mismo tiempo de estar aglutinados, estaban dispersos. Entonces, toda esa aparente unidad que tenían, pues se da cuenta, lo que mostraba era una dispersión. Estaban dispersos. Cristo y la Pascua quería unirlos, pero ellos estaban dispersos. Estaban dispersos. ¿Cómo estaban dispersos? Estaban dispersos cada uno en su casa, pero en Egipto. Estaban dispersos cada uno en sus necesidades, pero en Egipto. Estaban dispersos sus corazones, sus pensamientos, su incertidumbre, sus temores, sus miedos, el no saber qué va a pasar. En cambio, Cristo Jesús, ¿qué estaba por el contrario? Estaba en tiempo de Cristo, lo que estaba haciendo Cristo Jesús era esparciendo. Y por eso, antes incluso de la Pascua, vemos ese esparcirse para que se siga esparciendo el Evangelio, se siga esparciendo la Pascua en el mismo pueblo. En fin, entonces hoy no estamos dispersos. Por el contrario, bendito sea Dios, que, que yo doy gracias a Dios por la casa del Dabar y por sus vidas, porque hoy podemos tener una muestra de que si nuestro santuario, el santuario que hemos ungido, eh, repito nuevamente, postes, nuevamente umbrales, si ese santuario, ¿cómo está ese santuario? Está como la primera Pascua. Ese santuario, es decir, las casas donde vivían ellos, ¿cómo quedaron? Quedaron dispersas o quedaron unidas. Entonces la respuesta es eso se quedó en Egipto. Esas casas se quedaron en Egipto. Entonces ahora la unción de su casa es para que se quede en Egipto. No, no, por el contrario, es para que nuevamente, al igual que el santuario que ungió, al igual que las vidas que ungimos del día 1 y el día 7, nuevamente es para mostrar si nosotros estamos aglutinados, que aglutinados, el mejor sinónimo de aglutinamiento, ¿cuál es? El mejor sinónimo de aglutinamiento es amontonamiento. Entonces nosotros confundimos, a veces se confunde el amontonamiento con unidad. Y a veces el esparcimiento se confunde con dispersión, porque la dispersión aleja, ¿sí? Pero la dispersión aleja, pero el esparcimiento une. Repito, la dispersión aleja, pero el esparcirnos nos une. Y nos une no para aglutinarnos, sino nuevamente nos une para poder más bien extendernos. Así que bendecidos sus casas, porque en sus casas Dios mediante sus hijos y sus familiares y todos los que están alrededor suyo, igual, por más amontonados, por más aglutinados que estén, pues usted y yo sabemos que Dios nos hizo para que cada uno tengamos una casa y esa casa nunca se disperse, sino por el contrario siga extendiéndose. Así que esa es la característica que hoy también bendigo, que podamos mirar la unción para mirarnos a nosotros mismos, a nuestro interior, alrededor de estas circunstancias, cómo está la gente. La gente está aglutinada en sus casas y al estar aglutinada está amontonada.
no sabe cuáles son sus espacios, ni sabe cuáles son sus actividades, ni saben cuál será el futuro, y en su propio metro cuadrado, ni siquiera sabe el lugar y el propósito de ese metro cuadrado. ¿Se da cuenta? Y así quiere salir de ese metro cuadrado a conquistar el mundo, cuando ni siquiera sabe el propósito. Y ahí en ese metro cuadrado que se llama casa, ahí están amontonándose, ahí están empujándose, ahí están dispersándose, ahí están maltratándose, ahí están, ya no se soportan. Entonces, ¿por qué no se soportan? Porque, claro, alguien que se amontona se va a cargar uno sobre otro, pues. Entonces, si está cargado, por eso como iglesia no queremos cargarle. Por eso usted sabe sus responsabilidades. Y si ahí usted está aglutinando, como usted se ha ido a los centros comerciales y la gente agarra lo que puedas, aglutina lo que puedas. Y en fin, entonces, la primera Pascua no es irrepetible, pero la Pascua de Jehová siempre va a ser renovada y renovable. Y es por eso que hoy, bendito sea Dios, que usted y yo que nos hemos ungido, hemos tenido que enfrentar los aglutinamientos de nuestras vidas. No para volver a esos aglutinamientos, sino por el contrario, para ver cuánta de proyección, cuánto todavía podemos hacer en nuestra casa. Y si podemos, y si en nuestra casa y en nuestro metro cuadrado podemos desarrollarnos, imagínese si usted ahora en su casa se puede desarrollar. ¿Qué es más fácil? Afuera es más fácil Mira, ven a desarrollarse, escuchar pues. ya. Sí, entonces, ¿quiénes se unieron recientemente? Nuevamente, estamos a las 6:42. Los que se han unido recientemente, bienvenidos. Y los que ya les hemos dado un poquito de tiempo hablando de algunas cosas referentes a la Pascua. Y básicamente lo que estamos proyectando es una Pascua que mire al principio y que sea una Pascua eh, que mire al principio, pero con una proyección hacia adelante. Entonces, ¿qué más por decirles de la unción del primero y del séptimo día? Es que hoy tenemos una Pascua para que nuestra casa sea ese santuario y en nuestra casa nosotros veamos que si nuestra casa se está proyectando también en nuestro santuario, que es en San Antonio, en la mitad de las naciones, la casa del lavar, y, y si de ahí nosotros en ese santuario también podemos desarrollar el espacio que tenemos y si en ese espacio que tenemos podemos seguirnos desarrollando al propósito, al ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en nuestro santuario, en nuestro país, en nuestro trabajo, en todas las cosas, pero sin perder, claro, porque sin perder el orden de las cosas, porque a veces nos emocionamos tanto que queremos dispersarnos al mundo entero. Y claro, cuando nos dispersamos, eh, no podemos recoger ninguna de las piezas en las que actuamos porque no sabemos ni cuándo empezamos ni cuándo terminamos y tenemos proyectos y tenemos por aquí, tenemos negocios y tenemos... ¿Y eso está malo? No, 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 no. Siempre y cuando el centro de su esparcimiento, el centro de su casa, siga siendo ¿qué? Siga siendo ese santuario, esa unidad que sabe qué hacer en su casa y que en estos momentos, hoy más que nunca, le está mostrando, le está confrontando con, con esa casa, con esa unidad, con esa unción y con ese, ¿qué más? Y con esa unidad de lo que usted está construyendo y de lo que usted es, porque usted es un reflejo de lo que está construyendo y la construcción que tiene alrededor de usted es un reflejo de lo que también está construyéndose dentro de usted. Y todo esto es un reflejo de la luz de Cristo que está construyendo dentro de nosotros y que está construyendo también alrededor de nosotros, pues, obviamente. Ah, vamos, tomamos ahorita una pausa para ver cómo está la señal. Si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos tratado,
a lo importante de mirar una casa que reconozca. Yo no sé cómo cerrar, ¿me escucha? Yo le escucho bien. Está perfecto. De pronto es el internet de ustedes. Apagué el micrófono y el internet estoy bien. Ahí no, no se ha cortado. ¿Alguien más que la pausa se la ha cortado? ¿Alguien más se ha cortado? No, Marquito, no se corta, se escucha fuerte y claro. Sí, está muy bien. Bien, entonces hasta aquí me extendí un Todo poco, no me dispersé, perfecto, sino me... Maquito. Sí, sí, sí se entendió entonces de una casa unida y no una casa aglutinada ni amontonada. Perfecto, entonces ahora sí Se continuamos. escucha bien, Maquito. Eh, entonces, muchas gracias, gracias por sus sí. Entonces, mire, en Éxodo 12, esa es la indicación, la parecida, pero repito, mire, Éxodo 12 dice, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña, un cordero. Entonces, él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno, según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. Entonces, esta casa, en estas casas, ya tenían que prever eh, desde el día 10 el cordero, que más que cordero, eh, ay, uy, ¿qué hago? Sigo con esto. Sigamos con esto, solo para mirar la diferencia. En qué está parecido? Lo parecido es que en estas son casas individuales. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es, estas casas individuales, ¿hacia dónde tenían que esparcirse? ¿O hasta dónde tenían que dispersarse? Estas casas tenían que esparcirse hasta el otro lado de cualquier circunstancia. Pero ¿cómo? Pero ellos todavía no conocían la diferencia entre esparcirse. Entonces, hoy nosotros estamos, estamos proyectando todo lo que en nuestra casa. Y usted sabe, el mundo a partir de todas las cosas que ha pasado nunca volverá a ser el mismo. Y a pesar de que todas las Pascuas son nuevas, estas, en cambio, acentuarán el hecho de aglutinamientos y el hecho de esparcirse, es decir, de ir hasta el otro lado. Entonces, ¿cuál era? ¿Cómo se podía unir la casa? ¿Cómo estaba Dios intentando unir la casa? Primero, aquí hay que reconocer la unidad de Dios para esta casa. Primero, ya habíamos visto el conteo. Segundo, a partir del día 10, lo que tenía que hacerse, contrariamente a lo que los judíos dicen, esto yo creo que esto es importantísimo, porque hay que diferenciar el pensamiento judío del pensamiento de Dios. ¿Sí? El pensamiento judío siempre era un pensamiento de unidad, y aquí era un pensamiento de unidad de la casa, en donde tenía que haber alguien que tome la actitud, tome la batuta. Entonces, aquí no solamente era un trabajo del hombre, de un trabajo del pastor, sino era un trabajo de toda la familia, para ver, primeramente, la característica de este cordero. Entonces, ¿cuál era la característica de este cordero? Dice el 12:5. Este debía ser, este cordero, 12:5, este cordero debía ser sin defecto, debía ser sin mancha y debía ser de 1 año. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la característica de este cordero? Este cordero debía tener, eh, haber cumplido, esa es la palabra, haber cumplido un ciclo de unidad. Y aparte de esto, dice,
¿Por qué? Esto es interesante, porque esto parece que está por demás, porque dice, lo apartaréis de entre las ovejas y de entre las cabras. O sea, ¿dónde está lo difícil o dónde está lo complicado? Le pregunto yo. Que sea un macho sin defecto. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está lo complicado? ¿O por qué es tan complicado? Que incluso tiene que decirse que tiene que ser apartado de entre las ovejas y de entre las cabras. O sea, ¿cuál es la diferencia de las ovejas? ¿Y cuál es la diferencia de las cabras? ¿O qué lo diferencia perdón, qué lo diferencia a este macho de las ovejas y de las cabras? Pregunta, si alguien puede responderme. A que uno tiene que saber diferenciar si es que es de izquierda o de derecha. Es interesante porque ya vemos eso, ya hay una diferenciación, pero aquí, aquí verá que las cabras y las ovejas, aparte de este cordero, no es que pertenecen a la izquierda, no pertenecen a la izquierda. Todos los que están aquí, el cordero, las ovejas y las cabras, ¿a dónde pertenecen? Eh, gracias por su respuesta, Erika. Para usted no le pregunto, ¿a dónde pertenecen? ¿A la derecha o a la izquierda? A la ¿Verdad que derecha. exactamente, exactamente? Entonces, ¿cómo se da cuenta de que el cordero es un macho? ¿Y cómo se da cuenta que son ovejas? ¿Y cómo se da cuenta que son cabras? Bueno, Dios mediante no es la prédica, sino es ahora el sentido de casa y el sentido de la oración, pero siempre detrás de cada cosa hay una enseñanza. Lo que yo le quiero hacer notar aquí, más allá del sentido de agronomía o el sentido de qué, de veterinaria o de zoología, no sé de qué, de conocimiento de especies, está hablando a gente que conocía las especies un montón, más que el desconocimiento de su oficio. Le estoy hablando del conocimiento del oficio de Dios. Y el conocimiento del oficio de Dios es unidad. Sí, esas casas necesitaban tener unidad incluso en estas cosas. El por qué en estas circunstancias, no me pregunte este año, pregúnteme el otro año, o todo un año tiene para investigar cada uno de ustedes. Pero nuevamente, el sentido de unidad. Por eso, nuevamente, todo lo que usted haya vivido estos 7 días desde la unción le ha mostrado todo el sentido de unidad o todo el sentido de amontonamiento. Amontonamiento, en donde usted vea cosas amontonadas, por favor, las cosas amontonadas necesitan unidad. Y ahora, más que nunca, usted por donde ve amontonamientos. Por donde ve, incluso cuando usted, ahora que les dan más separaciones, o mejor dicho, los amontonamientos, ¿qué hacen? ¿Qué traducen? Si ve, mientras más amontonamiento usted va a ver en todas las partes donde ve amontonamiento, va a haber más separaciones. ¿Y qué son las separaciones? Son huecos vacíos. Y donde más hay huecos vacíos, hay más amontonamiento. Y donde más huecos y amontonamiento, hay más dispersión, hay más división. Entonces, se da cuenta cuánta división, cuántos huecos y cuántos espacios vacíos han habido en los 20, 40, 80, 100 o 200 metros cuadrados de su casa. Ha identificado todas esas cosas. Entonces, eso es la unción de Dios, eso es la sangre de Cristo, eso es usted, es unidad de usted y su edificación, es unidad de sus puertas, es unidad de su casa, para que no hayan huecos vacíos, porque por cada hueco vacío va a mostrarse un amontonamiento de alguna cosa. Y mientras más huecos y amontonamiento usted va, ¿qué es lo que va a anhelar más? Unidad. Y va a estar recogiendo pedazos, pero no, esto no funciona así. Así que este día es el primer Shabbat y bendito sea Dios. Este primer Shabbat tenemos esa condición parecida y
pero esa condición nos tiene que proyectar justamente a la Pascua de Cristo Jesús. Entonces, esta referencia nos hace ver cuánto hemos, discúlpenme la pregunta, discúlpenme la situación. Esto yo creo que esto yo creo que puede ser mi pregunta del millón que me hago a mí mismo. ¿Cuánto hemos retrocedido a la primera Pascua en función de las cosas parecidas a la primera Pascua como la que vamos a hacer? ¿O cuánto nos hemos proyectado a la Pascua del Señor? Si hemos retrocedido a la primera Pascua, usted va a hacer Pascua en su casa. Pero si nos proyectamos a la Pascua del Señor, nosotros estamos haciendo Pascua con Cristo Jesús, dando fortaleza a nuestra casa, la casa del lavar, para poder seguir enfrentando no los últimos tiempos, sino nuevas cosas y nuevos desafíos y nuevos caminos y nuevos horizontes que tenemos que mirar a la luz, no solamente de este año, de este tiempo, sino a la luz de cada año del Señor, a la luz de cada Pascua del Señor. Así que, bueno, entonces, ahora vamos con la parte práctica. Todo ese sentido de unidad, pues en la parte logística, usted sabe, necesitamos comprar la carne y bueno, prever la carne. La otra cosa, usted sabe, en esta Pascua no hay vino. ¿Y cuál va a ser nuestro vino? Esta es la ventaja, la carne y el vino podemos comprar, pero ¿cuál es nuestra carne? Nuestra carne es nuestro cuerpo, es decir, la unidad de la que estoy hablando. ¿Y cuál es nuestro vino? Todo lo que hemos pisado. Eso es lo que compartíamos en la séptima, en el día 7, la última reunión que tuvimos. Los hijos de Dios, las flechas de Dios, pertenecen a ese lagar, las flechas de Dios, los hijos de Dios, pertenecen a esa vid verdadera. Y esa vid verdadera pertenece a esa sangre de Cristo que que unge las vestiduras. Entonces, por eso, nuestra unción de la última vez era para que usted pueda mirar qué es lo que están mostrando sus vestiduras salpicadas por el vino que usted ha sacado o que está sacando de su corazón. Usted miró la última vez, salte, grite, llore, cante, lo que sea, es su mejor vino. Pero a la par ese mejor vino tiene que llevarle a toda la presión que está pasando en su casa. No, a todo lo que, mire, de la vid verdadera tiene que pasar al lagar verdadero. ¿Qué es el lagar? El lagar es el lugar en donde se presiona el fruto para que salga el mejor de los vinos. Entonces, entonces mi pregunta es, ¿a usted le están pisando? ¿O usted, el día 7, a usted le pisaron, le están pisando? ¿O usted pisó? ¿Alguien puede contestarme? Porque si usted pisó, ahora está sacando el mejor de los vinos. Pero si le están pisando, está sacando un vino apestoso, por darle un ejemplo. Está sacando un vino añejo, un vino viejo. Eso mejor, un vino viejo. Le salió en estos días que hemos pasado, ¿cuántos hemos pasado? ¿Dónde está? Déjenme ver. Le salió el vino viejo. Sí, ¿verdad? Entonces, por eso, bendito sea Dios que nuestro vino nuevo nos sirve para cantar, bailar y todas las cosas, pero para nosotros pisar también a ese vino viejo, pisar a ese pisador viejo y a ese apartarle, pero seguir caminando como hijos, seguir atados a ese Judá, a la vid verdadera, sacando el mejor de los vinos ante cualquier circunstancia. Amén. Alguien diga amén. Amén. Nadie. Amén.
Amén, dijimos. Entonces, ¿qué pisó? Amén. En coro. Pregunta, ¿qué pisó estos días hasta hoy después de la unción del séptimo día? ¿Qué pisó? ¿Pisó uvas viejas o pisó un vino nuevo? Ahora, ¿le pisaron como uva vieja o le pisaron, o mejor dicho, Dios le sacó el mejor de los vinos? ¿Sí? Entonces, para sacar, ¿se da cuenta lo que hace Cristo Jesús para sacar el mejor de los vinos? ¿Qué hace? Cristo Jesús le pisa o Cristo Jesús le vuelve a sus manos, le vuelve a su diestra. Ah, bueno, a mí me emociona eso porque yo he pisado, me han pisado, he sacado vino viejo, pero bendito sea Dios que, que a mí me hace ver que Dios me toma para sacarme un vino nuevo, no con esa forma que nosotros pensamos de presión, sino levantando la condición de hijo, levantando, no importa los enojos, levantando la condición de esposo, levantando la condición de padre, levantando la condición de sacerdote, levantando la condición. ¿Cómo más saca el mejor vino Cristo Jesús? Levantando la condición de cabeza, levantando la condición de nuevo tiempo, levantando la condición de casa, levantando la condición de unidad, levantando la condición de una casa que parece que está en Egipto, pero por el contrario, está al otro lado. ¿Sí? Entonces, así veo yo a Cristo Jesús levantando su vino, levantando su copa, levantando su lagar, levantando su fruto, levantando su semilla, levantando su vino. ¿En qué nos quedamos? Entonces, ya sabe cuál es la carne, y la unidad ya sabe cuál es el vino que está saliendo de su ser. Entonces, todo eso predispóngalo para que no solamente sea un cántico de alegría, un cántico bonito, sino nuevamente sea un seguir sacando un mejor vino cada vez, pero pisando obviamente y echando abajo ya el arco. Una cosa ya hemos hablado, echar abajo el arco de bronce. Pero otra cosa también, echar abajo esa condición de atados, esa condición de esclavos, esa condición esa condición de deudores y esa condición de endeudados. Echando abajo a esa, porque esa nos ha pisoteado, a esa tenemos que pisotearle. ¿Y cómo le pisoteamos? ¿Cómo le pisoteamos? Cumpliendo, pues, cumpliendo con lo que tenemos que cumplir, ¿sí? Así que, cumpliendo en todos los aspectos con lo que tenemos que cumplir y cumpliendo, no como el mundo quisiera que cumplamos, eso es diferente, sino como Dios nos hace, nos pone y nos levanta para que lo cumplamos. Es decir, si el mundo me pide 2, yo le voy a dar 4, no. Si el mundo me pide 2, yo le doy lo que al César, pero le doy en cambio lo que a Dios y lo que a mi vida corresponde. Le doy mi aquí estoy de frente, mi aquí, yo no retrocedo, mi aquí, yo sigo adelante. Bueno, entonces la siguiente cosa dice, tomarán parte y lo pondrán en la unción, y eso ya lo hicimos. Entonces, no necesitamos hacer el 14 para nada, porque eso ya está dispuesto. Y la 8, comerán la carne esa tarde noche, asada y al fuego. Es decir, que tenemos que prever el asador, tenemos que prever el fuego. El fuego es el elemento más importante y tenemos que preverlo. ¿Cuándo? ¿Esa tarde? No, el fuego lo vamos a prever, escuche bien. El fuego tenemos que preverlo desde ya
este Shabbat. ¿Cuál es el fuego? El fuego del Espíritu. ¿Qué ocurrió? A ver, ¿qué ocurrió? 4 días antes de, ¿qué ocurrió 4 días antes de la Pascua? Ocurrió la entrada triunfal. Es la manifestación, la entrada triunfal es la manifestación del fuego correcto. Es la manifestación del Espíritu correcto. El Espíritu correcto en Dios y el Espíritu correcto en quiénes. Me preguntan, ¿el Espíritu correcto? Cristo es el que señala en dónde estuvo el Espíritu correcto. ¿En dónde estuvo el Espíritu correcto? ¿Dónde estuvo el fuego correcto? En la entrada triunfal, ¿dónde estuvo el fuego correcto? Estuvo en David, amén. ¿En dónde más? En los En niños. Jerusalén. Estuvo en los niños de pecho, estuvo en los niños y estuvo en los lactantes. Ahí estuvo el fuego correcto. Pregúntele a quién, pregúntele a Cristo en dónde estuvo el fuego correcto. Es la mejor. Así que hay que preparar el fuego desde hoy sábado. Eso es lo que estamos preparando. ¿Cómo está su fuego? Su fuego está viejo. Su fuego está ahorita aglutinándose, amontonándose porque es Pascua. ¿Cuántos se amontonaron? ¿Cuántos se amontonaron en la entrada triunfal? Mi pregunta. ¿Cuántos se amontonaron? ¿Cuántos se aglutinaron? ¿Se amontonaron o no se amontonaron? Multitudes fueron. Ahora mi pregunta, ¿eran unidades esas multitudes? Mi pregunta, ¿esas multitudes estaban esparcidas o esas multitudes estaban dispersas? Después de eso, ¿qué pasó? Sopló un viento. ¿Qué pasa? Si sopla un viento, ¿qué pasa con los dispersos? ¿Ah? Sople un viento, algo que usted aglutina y que por naturaleza se dispersa, ¿qué va a pasar? O sople un fuego, o mete un fuego, ¿qué va a pasar? Lo disperso se dispersa. Lo unido, ¿qué va a pasar? Lo unido se une. Entonces, el mejor ejemplo nos da Cristo Jesús, ¿no es cierto? El fuego es para probar el oro. Pero ¿qué pasa? El oro es un elemento unido o es un elemento disperso. Entonces, con el fuego, ¿qué se dispersa? Se dispersa. Lo que se dispersa más rápido que el oro, pues eso es lo que tiene que dispersarse. Es lo que se funde. El oro se funde a temperaturas más altas, pues. Si no, el oro sería chicle y los otros estarían más fuertes. Y no sería ese el chiste, ¿no? Más el sentido es, más que por temperaturas, el sentido es por fuego, para que el fuego revele qué es oro y qué no es oro. Ya, si no, yo me voy a meter en asuntos metalúrgicos y esto no nos sirve. Así que la entrada triunfal. Hoy estamos en el viernes de la noche, en donde, ¿qué es lo más importante de la cena de Lázaro? La cena de Lázaro, si fueran los tiempos de Cristo Jesús. ¿Qué fue lo más importante en la cena de Lázaro? Lo más importante es volverles a dónde. Le doy el pasaje. ¿Cómo vamos de tiempo? 7:09. Nos hemos pasado. Es tiempo de oración, es tiempo de enseñanza, es tiempo de oración. Y usted, la sugerencia siempre, el Shabbat es Shabbat. Es decir, el Shabbat es completamiento y el Shabbat es completamiento que nosotros les hemos empezado desde el viernes. Aquí un paréntesis. El día, déjenme ver cómo estamos aquí. El día domingo nos vamos a anticipar. ¿Cree usted que nos podríamos reunir a las... Tengo que consultar con mi esposa. Mañana yo creo que nos vamos a poner de acuerdo porque para mí lo interesante debería ser hacerlo el domingo en la mañana, mucho más temprano.
Si podemos empezar, a mí me ayudaría, pero déjeme consultar con mi esposa para el culto dominical. ¿Cuándo lo vamos a hacer el culto dominical? El domingo al empezar, eso es lo que me toca definir ahora con mi esposa. Definir si lo hacemos del culto dominical al empezar el domingo, es decir, en el sábado en la tarde, el domingo en la mañana o el domingo en la mañana. Esas dos cosas nomás. Y si tiene comentarios, si usted también puede, si usted también puede darnos alguna sugerencia, también me daría mucho al respecto. Es decir, si no puede en el domingo temprano, tipo 7 de la mañana. Pero yo creo que como nosotros ya hicimos la prueba el sábado. Deme un segundo, sí, solo voy a averiguar algo con mi esposa. Ok, entonces, mire, vamos a hacerlo. Gracias a Dios que la semana anterior pudimos empezar el domingo cuando teníamos que hacerlo y ahora también vamos a hacerlo en el mismo sentido. Le hago un paréntesis aquí porque nosotros necesitamos hacer nuestro culto dominical antes del domingo en la noche. ¿Por qué antes del domingo en la noche? Ese es el único requisito. Porque el domingo en la noche empieza el día del Pur, ¿sí? Y quiero compartirles por qué es tan importante el Pur. El Pur no solamente es importante para el enemigo, no fue importante para el Amán, sino el Pur es importante para Dios. Pero ¿cuándo empieza a ser el Pur importante para Dios? ¿Cuándo? Chosa. ¿Cuándo empieza a ser? El Pur empieza a ser importante para Dios en la entrada triunfal, ¿sí? Ahí pregúntese si Cristo Jesús hizo Pur. Ahora, ¿qué es Pur? Pur no solamente significa suerte, ¿sí? Entonces, por eso ya hemos aprendido años anteriores que Pur significa también hacer, ¿cómo se podría decir? Dispersar, hacer como pedazos, exactamente, ¿sí? Entonces, es que, otro paréntesis, espero que me esté siguiendo porque estos paréntesis son importantes. Mire, Pur es suertes, pero ¿qué hizo Amán con el Pur? Lo mismo. ¿Cuál fue la intención con el Pur? No solamente fue echar suertes. Y mire, echar suertes, ¿qué es? ¿Es unir o es dispersar? Entonces, por eso, porque el Pur, al echar suertes, Dios nunca echa suertes, en el sentido de que, ¿cómo le digo? Que todo está hecho al azar. No, no, no. Cristo y Dios hicieron las cosas, toda la creación fue hecha para que fue hecha para unir. Entonces, si todo fue hecho para unir a Cristo Jesús, todo lo que no está unido a Cristo Jesús, ¿qué? Se dispersó. Entonces, esas son las suertes para que usted entienda un poquito el por qué es tan importante del Pur y de las suertes. Y por qué se echó suertes. No era una manera de ver qué pasaba, sino era una manera más bien de lo que se estaba aglutinando. Es una manera, esa es la palabra, es una manera de que lo que se está aglutinando pues ya no cobre fuerza más y se siga aglutinando. Otro paréntesis entonces. Esta es la pregunta clave en esto del Pur, porque usted tiene que preguntarse eso. ¿Por qué el rey echó suerte? ¿Ah? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué el rey echó suerte? Repito, ¿por qué el rey
echó pur. ¿Y por qué? El que más interesado estaba en el pur era el Amán. Ah, entonces ahí se da cuenta, ¿sí ve? Que esto es una cuestión de, es incluso una cuestión de Dios. Así que eh, el pur de Dios, bueno, el pur de Dios, ¿para qué es? El pur de Dios es justamente para eso, para que lo que está aglutinado se diferencie de lo que está unido y lo que está disperso se disperse. Y en cambio lo que está unido, ¿qué haga? ¿Se una más? ¿Se concentre más? No, se esparza, se extienda, se desarrolle. Uf, amén. Hay muchas cosas que usted ve son importantes porque lo estamos contando día a día y ahorita nosotros estamos en el día 11 que corresponde a la cena de Lázaro y por qué era tan importante esta cena. Ok, a ver, entonces, ya vimos, tiene que ser asada al fuego, entonces por favor, el otro requisito para el día martes en la tarde es que usted pueda prever el fuego, pueda prever la parrilla y pueda prever no el sartén, sino que tiene que ser asada directamente al fuego, es decir, parrilla, fuego y carne, punto. Si ahí usted quiere ponerle sal, no si se da cuenta, aquí por qué no hay el requisito de la sal, tendríamos que preguntarnos. ¿Acaso se le olvidó a Dios o ya estaba sobreentendido que debía haber sal? ¿Mm? ¿Había o no había sal? Pregunta. Pregunta, ¿ellos debían poner o no debían poner la sal? No, no debían poner la sal, pero nosotros debemos poner sal o no debemos poner sal. Sí debemos poner sal, ¿ya? Otro, pan sin levadura. El pan sin levadura, usted ya sabe, el mejor pan que usted pueda hacer, pero que no tenga levaduras. Y el otro de los casos, el mejor pan que usted pueda conseguir, que sea de masa madre, ¿ya? Y que, bueno, pedirle que sean sin levaduras, no, sino que sea de una masa, de una masa madre, es decir, una masa que haya resistido Pascuas, que haya resistido años. Por lo general, las masas madres no, son masas que que ya tienen años, ya. Si puede hacerlo, si no, ¿cuál es la masa? ¿Cuál es la levadura correcta? Aquí sí, por favor, mujeres, necesitamos como Casa del Dabar, mujeres que hoy que hoy sigan diferenciando, que dejen de ser y de estar o de amontonar, para que nuevamente vuelvan a que vuelvan a extenderse, vuelvan a crecer, vuelvan a esparcirse, vuelvan a hacer levaduras correctas, a, vuelvan a la identidad y a la posición correcta. Vuelvan a la identidad de flechas. Vuelvan a la identidad de ¿qué más? De tener el fuego correcto. Bueno, y el otro elemento, hierbas amargas, no. Tachado hierbas amargas. Nunca más hierbas amargas. ¿De acuerdo? Ah, la Biblia dice, eso lo dice ¿quién? No la primera Pascua, la Pascua de Egipto. Esta es una Pascua de Egipto. La Pascua de Jehová no es una Pascua de Egipto. La Pascua de Jehová les dio en Egipto para que vayan a hacer Pascua en la tierra, en su tierra correcta. Así que, si ve, entonces lo que le estoy mencionando aquí es las semejanzas y las diferencias entre la Pascua de este año con la primera Pascua. Pero para que usted sepa que nunca nuestra Pascua tiene que ser igual a esta primera Pascua, porque nuestra Pascua tiene que ser lo más similar a lo que Cristo Jesús les estaba entregando. ¿Qué les estaba entregando Cristo Jesús en esta Pascua? ¿Qué les estaba entregando? Primogenitura, consagración, sacerdocio.
les estaba entregando al Cordero Perfecto, les estaba entregando a Cristo Jesús, estaba entregándoles, no entregándoles para que le maten, no, sino dándoles, ofreciéndoles dándoles la vida verdadera, dándoles todas las cosas que usted ve. ¿Y qué elemento falta? A eso me refería. ¿Qué elemento falta? Falta la vid, falta el fruto de la vid, falta el vino correcto. ¿De acuerdo? ¿Cómo estamos con el tiempo? Ahora entonces, lo que habíamos mencionado, tenemos que ir a Juan, porque hoy estamos empezando, hoy es la tarde, noche de la cena de Lázaro. Entonces, eso está en el libro de Juan. ¿Qué es lo que queríamos recalcar de ahí? ¿Qué es lo que recalca usted de ahí? Le voy a hacer rapidito a sí mismo. Juan capítulo 12. Dice, entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua vino a Betania. ¿Necesito a alguna persona que me ayude? O bueno, vamos a ver si lo puedo condensar o alguien puede ayudarme desarrollando un poco con alguna pregunta que podamos hacer para que no sea, para que tenga una connotación eh, importante. Entonces usted ya sabe la historia de María, la persona que unge, ¿no es cierto? Dice, Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos, y le hicieron una cena allí, una cena. Estamos en ese día. ¿Cómo contabilizamos? Sí se puede, la cuestión es si se puede hacer, ¿ya? Y María servía, pero Lázaro era uno de los que estaban con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero esto dijo no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque los pobres siempre los tendréis con Cristo, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces, mire, la pregunta, mi pregunta, los protagonistas principales, obviamente aquí está la verdad, ¿no es cierto? Aquí hay una verdad. Ahora, aquí hay también una mentira, es decir, aquí está la derecha y aquí está la izquierda. Pero también aquí está una mujer que es muy importante, que es María. Entonces, ¿por dónde empezamos? Empecemos por el tiempo. Empecemos. ¿Cuál es la izquierda? ¿Cuál es el peor problema de la izquierda? Dice aquí, mire, aquí le da la respuesta. Juan 12:6. ¿Cuál es la mentira y cuál es la peor condición de la mentira? Dice, esto dijo no porque se preocupaba de los pobres, sino porque era un ladrón y porque tenía lo común y se sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, ¿quién está aquí presente? Aquí está presente el ladrón.
¿verdad? Entonces, ¿cuál es la peor condición o cuál es la condición más fuerte del ladrón? Entonces, no se olvide, la condición es del ladrón, pero la acción es la más importante del ladrón. Porque mientras tenga la condición y no la acción, ¿qué va a pasar? Está neutralizada la condición. ¿Cuál es la acción del ladrón? ¿Para qué vino el ladrón? El ladrón vino para levantar a Apolión. ¿Sí? Repito, el ladrón vino a matar, es decir, vino a que en lugar de que haya un fruto, haya un sacrificio. Así que estamos en la cena en la que nuevamente el sacrificio quería meterse. ¿Verdad? El sacrificio quería meterse. Y el rato que se quería meter el sacrificio, ¿se quería meter quién? Se quería meter el destructor. Se quería meter el Apolión. Se quería meter el abismo. Entonces, para Cristo Jesús, lo importante es que le dice, lo que le dice Cristo Jesús, dice, ¿qué fue lo importante para Cristo? Dijo, a ver. El 12:7 dice, Jesús dijo, déjala. ¿Qué más dijo? No la molestes. ¿Qué más dijo? No la cargues. ¿Qué más dijo? No le pongas yugo. ¿Qué más? No le vuelvas a la condición de siervo. ¿En dónde podemos ver que dijo eso? Aquí en Juan no, eso podemos ver en Marcos, eso podemos ver en Mateo, ¿ya? Entonces, ahora, estamos en el tiempo, justo decíamos, del Apolión. Y el Apolión lo que va a hacer es meterles al abismo, porque ahí es donde está la destrucción. Bueno, pero ¿cuál es la solución? Por favor, no se imponga cargas más allá, ya y no se meta en un tiempo, a lo menos en este Shabbat, no vuelva a los mismos sacrificios, sino vuelva nuevamente al fruto de esos de alabanza, al fruto de todo un año, de lo que Dios ha hecho en su vida. Y ahora, claro, la pregunta entonces está en María. La siguiente pregunta. ¿De dónde sacó María el perfume? ¿De dónde sacó María el perfume? De ¿cómo se llama? Del lugar del incienso. Exacta, muy buena respuesta. ¿De dónde más sacó el perfume María? Sacó de su condición, ¿de acuerdo? Entonces la condición, no se olvide que la condición es la fidelidad, ¿sí? ¿En dónde lo vemos esta condición? Dice, este era un perfume de nardo puro. Es decir, nuevamente, volvemos a la pureza. Y la pureza la vemos reflejada en el vino que decíamos. Y la vemos reflejada en el aglutinamiento. El vino viejo, el vino apestoso, ese es el pisado, pisoteado y aglutinado. El vino de Cristo es el levantado. Sí, es el llevado, como decía Lina, al altar, al lugar del incienso, al lugar de la pureza. ¿Y cuál es el lugar de la pureza? Es el lugar de la fidelidad. Entonces, ¿con quién tiene que ser fiel? ¿Tiene que ser fiel con las rodillas para rodillas? No, tiene que ser fiel con su condición de mujer, tiene que ser fiel con su condición de esposa, de madre. Y cuando es fiel con esa condición, no se va a pisotear, ni se va a sacrificar a ustedes, ni va a sacrificar, ni va a pisotear a otros, ni va a permitir que le pisoteen.
ni va a permitir que le sacrifique. ¿De acuerdo? Pero hay otra condición. Uy, la última, que la dejamos ahí. ¿Cuál es la condición verdadera? La condición verdadera. Con esta nos vamos, la condición verdadera. Dice, la de Cristo Jesús es el verdadero, pero ¿cuál es la condición verdadera? Dice, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Qué quiso decir con esta frase? O mejor, mi pregunta es, ¿por qué escogió esta frase? ¿Por qué escogió esta frase? Hay muchas. Podía haberle dicho, ella me ungió, ella es mi hija, ¿no? Pero le dice, esta es la frase que resalta, esta es la frase que quiero hacerle notar. ¿Por qué esta frase? Porque a los pobres siempre los tendréis. A los pobres siempre los tendréis. ¿Por qué esta frase? ¿No? Bueno, mire, esta frase, lo que quiero hacerle notar que esta frase no es exclusiva de este pasaje. Esta frase nos remonta, pero bueno, nos remonta a la Biblia, a un pasaje específico, pero sobre todas las cosas, nos remonta a una condición pasada y a una condición verdadera. ¿Cuál es la condición? Perdón, casi me descuento. ¿Cuál es la condición pasada? Le pregunto, ahí vemos una condición pasada de alguien viejo. ¿Quién es el pobre ahí? El pobre es Judas, el pobre Judas, ¿no es cierto? ¿Por qué él habla de la pobreza? Pero dice, esa es la condición pasada. Esa es la condición vieja. Pero ¿cuál es la condición? No le digo la condición que va a venir, la condición de riqueza, que va a ser usted rica, ¿qué más? Rica y famosa, no. ¿Cuál es la condición de Dios? Entonces, la condición de Dios es la condición de María. Que María aquí dejó esa condición de pobre. ¿Por qué dejó esa condición de pobre? Bueno, simplemente esa condición de pobre usted puede mirar en la libra de perfume de nardo. ¿A cuánto equivaldría la libra de perfume de nardo? Mi pregunta. Bueno, digamos que a mucha plata. Ya. Tal vez a un tiempo de completamiento. Sí, de acuerdo, pero ahorita si hablamos económicamente, ¿cuánto valdría esa libra de perfume? Económicamente. Bueno, siguiente pregunta. Si económicamente valía tanto, ¿quién estaba dispuesto a dar esa libra de perfume? En el tiempo de María, ¿cuántas personas, cuántas mujeres tenían más posibilidades de María? Muchísimas. ¿Y cuántas siguieron a Cristo Jesús? Muchísimas. Pero ¿cuántas dieron? Ni siquiera la cantidad, ni siquiera un perfume. ¿Cuántas dieron ese perfume? ¿Sí? Entonces, si se da cuenta que no es un asunto económico, sino es un asunto de precio. Es un asunto de costo. Esa es la palabra. La diferencia, ustedes saben, la diferencia entre costo y precio. ¿Cuánto era el precio de ese perfume? Le voy a dar, el precio de ese perfume era de aproximadamente unos $5,000, ¿ya? Pero ¿cuánto fue el costo de ese perfume? El costo de ese perfume fue el costo del valor de esa persona. Porque al dar ese perfume, ella mostró el costo que ella tenía. No el costo que tenía Cristo Jesús, sino el costo que tenía ella. No sé si me explico. Entonces, ¿cuánto costaba ella?
mujeres, una mujer, ¿cuánto costaba ella? Costaba. Precio Ah, porque era demasiado el costo y el valor que ella se daba. exacto, por eso, cuánto ella se costaba y cuánto ella se valía a sí misma. Demasiado. Se da cuenta, y eso fue lo que dio. ¿Y a quién le dio? Al A rey alguien, de reyes. Alguien que valía exactamente, igual. Eso. exactamente. Entonces, dio a alguien. ¿Y a quién le da eso? ¿Alguien que cuesta menos que mí? ¿Alguien que cuesta igual que mí o alguien que cuesta más que mí? Más que mí. No, alguien que cuesta igual que mí, dijo ella. Más que O mí. sea, a la unidad de ella. Claro, le trató porque él no le trata como rey, le trata como esposo. Sí. Entonces, ¿se da cuenta la frase de Cristo Jesús? ¿Qué le está diciendo? Pobres, 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 no me preocupan los pobres. Porque los pobres, claro, ustedes me van a citar un montón de pasajes que va a decir el que es pobre de espíritu y todas esas cosas. No. El que, el que sabe el valor, el que sabe el valor de lo que va a adquirir, ¿qué está dispuesto a hacer? A dar todo. Amén, amén. Entonces, por eso, mire, ahí ella, ¿sí? Ahí ella se valoró a sí misma. Por eso, mire, por eso este es un tiempo de volver a la condición, no de llamarnos hijos, sino, ni de tratarnos como hijos, sino de ver el valor, como gracias Nati, gracias a las personas saben, el valor y el costo, porque el valor y el costo van en relación a lo que recibimos, y en relación y el costo van en relación a lo que damos. Quito, aquí cabe destacar algo, que creo que el valor que se le da en esta época no es de hijo, es de novia por iglesia. Perdón, repítame, por favor, no le escuché, estaba con Emanuel aquí, repítame. Que el valor que se le da o él le da es de novia al esposo, al novio. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de ser iglesia, es de ser casa. Iglesia es una cosa, sí, hay que ver, hay que diferenciar lo que es iglesia y lo que es casa, pero exactamente, el rato que usted le está dando ese valor y ese costo, una moneda hace más que todo el precio, porque usted puede dar precio en valor monetario, pero ningún precio le va a dar el costo de lo que usted ha puesto el precio, de lo que la cantidad está determinando. ¿De acuerdo? Entonces no fue la cantidad, sino fue el costo. El costo fue, mire, el costo fue pureza, el valor fue pureza y el valor fue pureza unida a fidelidad. Y el valor de pureza unida a fidelidad da como resultado un precio, un alto precio, un alto costo. Entonces, este viernes de la cena es para que la entrada triunfal de Cristo Jesús muestre no un valor de cuánto usted puede dar, sino de cuánto usted está aglutinando, de cuánto usted está dispersando, de cuánto se ha dispersado, de cuánto se dispersa. Si usted mismo, al dispersarse, usted mismo dispersa todos los recursos. Pero de cuánto en cambio Cristo Jesús está poniendo. Entonces, ahí mi pregunta, ahora ya fuimos por costo y por precio, pero ahora vamos por unidad. ¿Cuánta unidad mostró la pobreza? ¿A qué estaba unida la pobreza? ¿A qué está unida la pobreza de la pobreza de Judas? La pobreza de Judas está unida al abismo, está unida a Napoleón.
¿Cuánto? Y por eso le dice, no le cargues, cuidado, déjale en paz. Los otros, como le decía, en Marcos y en Mateo, usted va a ver, lo que le está diciendo es, no le cargues, por favor, no, déjala, no le pongas ni un yugo, porque ahorita esta mujer se quitó todos los yugos y esta mujer se puso mi yugo fácil, mi carga ligera. No para que dé cantidad, sino para que ella misma se dé el valor, para que ella misma sea mujer y para que esa unidad la proyecte y la siga proyectando. ¿Sí? ¿Y cuándo tenía que proyectarle? Al siguiente día, a la entrada triunfal. Entonces, el siguiente día de la entrada triunfal es el día. Entonces, este Shabbat, ahora ya terminamos. ¿Qué tal estuvo la cena? Y ahora vamos con el Shabbat. ¿Qué tal estuvo la cena? Con Lázaro y con María. ¿Qué tal estuvo? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está su valor, su precio? ¿O cómo está ese Apolión por ahí? Bueno, ahora ya estamos en el día de las multitudes, en el Shabbat. Hoy es el Shabbat, para que todo el valor que usted haya recibido, como recibió María de fidelidad y de fe, complete y nuevamente mantenga esa unidad para este domingo, este sábado en la noche, orientarnos a un PUR. ¿Qué es el PUR? El PUR desde este sábado ya tenemos que hacerlo. Es decir, este Shabbat, ¿cuál es nuestra oración? ¿Cuál es mi oración? ¿Cuál es la riqueza de esta oración? Que nosotros separemos entre multitud, entre amontonamiento y aglutinamiento. Eso, separemos y a eso le dispersemos para que, por el contrario, lo que es unidad, lo que es esparcimiento, eso nuevamente nosotros lo podamos hacer, hacer identidad, hacer unidad. ¿Por qué? Porque la entrada triunfal fue el inicio de la verdadera unidad, o el inicio de ¿qué? De la dispersión. ¿Sí? ¿En dónde empezó la dispersión? ¿En dónde las ovejas del Señor comenzaron a dispersarse? Ahí ya empezó fuertemente a haber una dispersión camuflada en un aparente domingo de Ramos, perdón, en una aparente llegada de Pascua. ¿Qué más? En un aparente Shabbat. Bueno, así que permítame orar, porque con una sola palabra usted lo puede ver la verdad ahí, que lo que nos dejó Dios, si Cristo Jesús tuvo que volver, lo que nos dejó no fue una pobreza, sino lo que nos dejó fue ese espíritu, la riqueza de ese espíritu que nos sirve para mostrar lo que aglutinaríamos, lo que aglutinamos, lo que hemos dispersado, y para mostrar en cambio lo que el espíritu sigue uniendo, quiere seguir uniendo y quiere seguir no solo uniendo, sino proyectando. Entonces, aglutinamiento y amontonamiento es lo mismo, pero esparcimiento y proyección, eso es de Dios, eso es espiritualidad. No confunda proyección con dispersión, eso no es proyección, ¿sí? Amén. Permítame orar y que este Shabbat, Padre, bendito seas, porque lo que hizo María, Señor, seguirá siendo de memorial, el memorial verdadero de Cristo Jesús. Y bendito seas porque ese memorial nos mostró y nos muestra a quién es nuestro memorial y nuestro testimonio, Cristo Jesús, quien nos sacó de una pobreza, pero que sobre todas las cosas, Señor, no sé si más importante, que por todas las pobrezas nos dejó la mayor de sus riquezas. Bendito sea, Señor, porque no es con espada, no es con fuerza, no es con oro ni con plata, sino, Señor, con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, ese sea el memorial, porque el Espíritu de Dios,
ese sea, Señor, el que Cristo Jesús nos dejó para unidad, porque el Espíritu de Dios, ese sea, Señor, el que hoy, el que en este Shabbat hace de nuestra casa, hace, Señor, de la casa del Dabar, hace, Señor, de las casas de mis hermanos y de mis hermanas, casas de oración, casas de altar, casas de incienso, casas de nardos, casas de fidelidad. Y yo bendigo, Señor, porque esos son sellos eternos que tenemos por lo que hizo esta mujer, para que en el nombre de Cristo Jesús, Dios de los cielos, nuevamente podamos decir, no a la pobreza, pero sí, Señor, al abismo, sí, Señor, al rey del abismo, sí, Señor, al Apolión, sí, Señor, al ladrón que vino a matar, a robar y destruir, que él es el amordazado, que seguirá siendo ladrón, pero que no podrá, que no aceptamos más su destrucción, que no aceptamos más su pobreza, su pobreza camuflada en maldad y en daño, que no aceptamos más sus destrucciones y sus sacrificios muertos, porque nuestro fruto seguirá siendo la transformación en nuestras vidas. Bendito sea, Señor, porque esa palabra siga siendo Shabbat y ese Shabbat siga siendo, Señor, lo que tú has hecho de esta Pascua, Padre, lo que tú haces. Has hecho un pur de un nuevo vino, Señor, y has hecho un pur para que sea, Señor, un lagar en donde, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu sangre, tu vino, tu aceite y tu medida siempre sea a rebosar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hemos empezado Amén. este Shabbat y nuevamente para las personas que entraron tarde, este día sábado en la noche vamos a anticiparnos al Purim y tenemos que tomar esos dos Purim para mirar el Purim verdadero, el Purim falso, para mirar el Purim y el Pur detrás del Purim. Esa es la palabra. Y este lunes, este domingo y este lunes, tener ese tiempo para completar lo que nos resta para que el martes 14 en la tarde podamos hacer esa Pascua en donde los elementos ya los hemos ido desarrollando. ¿Qué más? Nos hemos extendido un poco. Normalmente nosotros tenemos hasta las 8:30, así que espero que tengamos estos 5, 8 minutos. Si alguien necesita alguna aclaración, alguna pregunta,